Ya, Francisco, ahí con voz de estéreo, ¿ah? Voz de radio. Profesor, una pregunta. Sí, ¿Usted puede explicar esa tablita y la que estaba más arriba? sí. Bueno, habíamos quedado por aquí, ¿verdad? Yo avancé un poco para hacerlo un poco más eficiente, qué sé yo. Y nosotros en el proceso de cálculo de remuneraciones dijimos que necesitábamos información, tanto cotizaciones previsionales, información previsional, y también necesitábamos información de carácter impositiva, de impuestos, ¿verdad? Para todos los trabajadores de la empresa. Es como la información de afuera que me sirve para calcularle las remuneraciones a todos. Pero dentro de la empresa tenemos también información que es relativa a la empresa. Y en su efecto tenemos información relativa al trabajador finalmente, en donde cada 30 días llegamos a la famosa liquidación de sueldos por nuestras labores profesionales en el trabajo que le estamos prestando a una empresa, ¿verdad? Bien, y vamos a partir siempre más o menos como en el orden de las cuentas que se utilizan generalmente en, en el proceso de gestión de personas, ¿ya? Porque ¿qué otro proceso existe que está relacionado con las personas, aparte de las liquidaciones o remuneraciones, básicamente? Vinculación. Exacto, ¿verdad? Si nosotros pensamos en una empresa grande, la primera parte sería selección del talento o selección de las personas, ¿cierto? Después vendría una segunda parte que es la contratación. Y la contratación es la que se encarga más o menos de todos estos datos que están aquí en la segunda parte del proceso de remuneración, ¿ya? Para luego una tercera sección o una tercer departamento que sería la remuneración en sí mismo, el ejercicio de entrar al sistema, poner los 30 días, cargar toda esta información, porque en el fondo todo esto es lo que estamos haciendo nosotros ahora con el Excel, internamente en los ERP pasa esto, ¿de acuerdo? De ahí viene la lógica de los ERP. Bien, una vez introducido, necesitamos los datos de la gratificación, ¿verdad? Sabemos que la gratificación tiene topes, ¿cierto? Del 25%, ¿sí? Sabemos que cómo calcular la gratificación. La vamos a calcular en este minuto, pero antes vamos a llenar el monto para poder calcular la gratificación. ¿Cuál sería, según el Código del Trabajo? ¿Cuál sería, Francisco? ¿El tope se refiere usted o no? Claro, o sea, lo que El tope enmarca, vendría siendo equivalente al 4,75 del sueldo mínimo del periodo. ingresos mensuales, ¿verdad? Acá. 4,75 ingresos mensuales. Entonces, agregamos aquí en la celda el valor y para que muestre todos los decimales, porque se necesita trabajar con todo, al menos con los dos decimales, nos vamos a el diálogo de las herramientas, vamos a usar el camino rápido para que vayamos en virtud del tiempo. Nos vamos al número, seleccionamos separador de miles, ahí está, y le vamos a dar dos decimales. Y ahí ya se ve el número como 4,75, que es lo que tú indicas.
Los días trabajados en un periodo, ¿cada cuánto tiempo se procesan las liquidaciones de sueldo como convención? 30, ¿verdad? Y en febrero también, ¿cierto? Muy bien. 30 días. Horas a las Ya no me semanas. escucha. ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, no, pensé que no me escuchaban, es que delante hablé y no se escuchaba nada. Ya, pero ahora no está bien. ¿Y quién? Carola. Carola. Ah, ya, es que no te veo. Sí. No, No, no te veo. ¿Y dónde está? y yo lo escucho súper cortado, por eso pregunté. A ver si me escucha. No, pero por ejemplo veo a la Carmen, veo a Francisco, a Isel, a Segundo. Ah, no, acá está. Ya, ya, ya. Ya, la vi ya. ¿No ve mi nombre? Sí, ahora lo veo. Ahí está. Ya. Entonces, el total de horas semanales, ¿verdad? Son 45, ¿cierto? ¿Y cuántos son los días de la semana? No los hábiles, sino que la semana. 7, ¿verdad? Bien. Esta información es la que necesita la empresa para hacer una parte de los cálculos. Ahora, dice, como bien dijo Francisco, la gratificación tiene un tope y tiene un monto, ¿ah? Y se determina a través del ingreso mínimo multiplicado por 4,75 veces. ¿Cuál sería el ingreso mínimo? El mínimo. ¿Y a dónde está? Lo tenemos en las cotizaciones, ¿verdad? ¿Y qué dice? Rentas mínimas imponibles para trabajadores dependientes, menores de 18 años, trabajadoras de casa particular y para fines no remuneracionales. Entonces tomamos nuestro sueldo mínimo y lo llevamos a nuestra base de cálculo. Pero ahí no termina la cosa. Me dice que son 475 ingresos mínimos, pero ahí me está hablando de todo el año. Entonces, yo debo agregar los meses para poder calcular el monto total de los 320. Entonces yo digo, multiplico los 320 por los 4,75, voy a generar un paréntesis, ¿cierto? Bueno, ahí tengo el monto total, ¿cierto? Que son los 320, el ingreso mínimo, multiplicado por 4,75 ingresos mínimos mensuales. Y eso hace el valor anual. Entonces, para llegar al valor mensual, que es el que estamos buscando, tomamos la cifra y la hemos de dividir por los 12 meses. Y ese es el tope de la gratificación. Pero ahora, ¿de qué depende el tope? Depende del 25% del sueldo base. ¿Y cómo puedo calcular cuál es el sueldo base límite de que de ahí hacia arriba yo debo mantener el monto tope, los 126, y cuál es el monto de ahí para abajo para aplicar el 25%? ¿Se entiende? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo se... Francisco? Tiene que tomar el sueldo base y aplicarle el 25%. Si ese 25% excede el tope, se ¿Pero ocupa el tope. cuánto? Si no, ¿Pero cuál es el monto? Yo quiero saber el monto. ¿Sí? no hay sueldo base. No, pues. Entonces, pero es una operación aritmética que tiene que ver con dividir el factor de porcentaje.
sobre la cifra. Ese es el tope, lo divido por el 25% y me da que son 507.000 pesos como sueldo base. De ahí para arriba, la gratificación equivale a 126. Y de 507 hacia abajo, yo debo aplicar el porcentaje de 25%. Y ese resultado de esa aplicación va a ser la gratificación. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Avanzamos. Entonces, la movilización, generalmente las empresas la otorgan. ¿Ah? No sé si ustedes a veces han escuchado a los empleadores, no le paguéis la movilización y la colación porque no, erróneamente se cree que van a pagar más. Pero resulta que ustedes y yo sabemos que si incorporamos la movilización y la colación, el costo total del gasto por colaborador es menor, porque estos montos no son imponibles, ¿verdad? Y bueno, generalmente estos montos los otorga la empresa para todos los trabajadores y va a depender de la política. Algunos dicen, ya, les vamos a dar 55 lucas de... Oh, disculpen. 55 lucas de movilización y 50.000 de colación. ¿Ya? Y esos son datos que normalmente van por acá negociados en el contrato de trabajo, ¿cierto? Y que ya están por definición. Luego, el otro dato que es importante para poder calcular una remuneración es el famoso factor de la hora extra. ¿Cómo llegamos a el factor del 0,077 y algo, verdad? Eso se hace en base a un peso de sueldo. Se calcula en base a un peso. Ahí, entonces yo debo calcular el base incremental, el incremento de un sueldo base. Y si yo gané en un periodo de 30 días, gané un peso, voy a llegar al factor. ¿Sí? Entonces, agrego el cálculo, voy a buscar el peso, ¿sí? Y lo divido por los días de trabajo. Y aquí tengo el factor incremental de la base, de una unidad o de un peso. Luego, tengo que llevar este factor de incremento a días. ¿Y cómo lo hago? Abro el cuadro de fórmulas, me voy a la base incremental y luego la divido por los 7 días que se componen la semana, ¿verdad? Y luego ya tengo el incremento de los días, pero nosotros tenemos que llegar a la conversión de las horas. Entonces, por lo tanto, el cálculo, nuevamente, llevamos el incremento de los días y lo dividimos por las 45 horas que... Espérame, hay algo aquí que no me... Ya. Luego, tenemos que la hora extra equivale al sueldo base multiplicado por el 50%. ¿Sí? ¿Cómo llevamos esto a factor? El sueldo base, que es un 1, por el 50%. El 5. Y ahí tenemos el factor de 1 más
el 50% al multiplicar el factor. ¿Sí? Pero, espérenme, déjenme ver que tengo una duda. Que aquí tengo la fórmula. Entonces, es dividido por 7 primero y después por 45, era al revés. Aquí, este es por 7, no, por 30 ese, y este era por 7, ¿está bien? No me da. Bueno, y ahora llevamos este factor incremental y lo multiplicamos por el 1,75 y no me da. Espérenme. Algo me falta aquí. Sí, ahí. No, espérate. Ay, señor. Es el peso dividido por 30 multiplicado por 7. Ahí está. Ya, y luego es ese. Y ahí está. ¿Cierto? Ahí llegamos al 0,007778. Entonces, de esta forma se calcula. Lo voy a repetir para que nos aseguremos. Entonces, la base para llegar al factor es de 1 hora más el 50%. Entonces, por lo tanto, la unidad a calcular debiera ser un peso, ¿cierto? Como sueldo base, ¿sí? Porque después se aplica este factor a la cantidad de horas y se multiplica por el factor, ¿verdad? A la cifra que nos dé como valor de hora extra. Entonces, tomamos el peso como unidad de medida y lo dividimos por los 30 días, que es la base para cálculos de remuneraciones mensuales, ¿cierto? Tenemos aquí el incremento y luego el incremento base. Necesitamos el incremento de los días. En el fondo estamos reduciendo de los 30 días a la semana y de la semana a las horas laborales, que son 45. Y si se aprueba la ley que está en el Congreso por las 40 horas, indudablemente va a cambiar a 40, ¿cierto? Se lleva el incremento a días por los 7 días de la semana, se lleva el incremento por las 45 horas a la semana y se debe de llevar el factor de cálculo de la hora extra, quiere decir el peso, que es el sueldo base, multiplicado por el 50%. Eso como factor nos da entonces el factor a utilizar, aplicar el valor del total de las horas extras en relación al sueldo base. ¿Cierto? Bien, avancemos. La tasa de la mutualidad. ¿Cuál es la tasa mínima? ¿Y para qué esta tasa? Esta tasa es la que la empresa debe de pagar a la mutual, por obligación, ¿verdad, Francisco? 0,9%. Muy bien. 0, hace 2 años atrás era 0,93 y ahora
subió a 0,95. ¿Ya? De ahí, esa es la tasa de la mutual. Luego, hay algunas empresas, por la naturaleza de sus actividades, el riesgo de que su gente tenga accidentes del trabajo es mayor. Entonces, por lo tanto, esta tasa queda corta y deben de agregarle una tasa adicional. Generalmente puede ser 1,5 o 0,5 más, va a depender de la actividad que desarrolle. Nosotros vamos a poner 0,9. Lo mismo. Eso varía, ¿verdad? También la empresa necesita las ventas netas porque ha hecho relaciones laborales, generalmente con los vendedores, y a ellos les paga un porcentaje de las ventas netas, ¿verdad? Y generalmente oscilan entre el 0,5, 0,3, porque si las ventas son multimillonarias, multiplicado por el 0,1, igual son altas lucas. Entonces de repente hay factores que son súper bajos, 0,004 del total de las ventas netas, ¿verdad? Ahí va a depender de la negociación que haga el vendedor con su empleador. Bueno, para este caso le vamos a poner, no sé, 45 millones de ventas como a modo de ejemplo, ¿verdad? Ahí podrían haber sido los 450 millones, da lo mismo la cantidad, sino que a modo de referencia, ¿verdad? Y la producción también vamos a poner, no sé, 150.000 cosas de algo. No sé, 150.000 zapatos, ya, por decir algo. Y aquí ya tendríamos la información que es relativa a la empresa, ¿verdad? Y que en un ERP, como el de Fontana, que internamente a esto les llaman tablas de datos o tablas de valores, ¿ya? O sea, de Fontana, si no tiene esta información, si no tiene esta otra información y la otra acá, no hay caso. No va a poder calcular. Y eso lo hace de manera interna, ¿ya? Y esas bases de datos internas, en el fondo, ¿qué es lo que son? Son Excel, pero con extensiones de datos distintas, ¿ya? Bien, aquí ahora llegó la parte del trabajador y le vamos a poner Marco, Andrés, León, Gallegos, ¿ya? Entonces, pues 13.897.002-K. Me faltaron los puntitos. Ahí. Sueldo base. Aquí no vamos a entrar en la negociación, vamos a partir como sueldo base. Podemos poner un valor, vamos a poner 450 o 400.000 pesos de sueldo base, ¿ya? Que contratamos a este señor por esa cantidad. Luego le vamos a agregar unas 8 horas extras que hizo en el día, o sea, en el periodo. Le vamos a poner que es comisionista, ¿verdad? Y, no sé, pues un 0,7, también algo hipotético, ¿ya? Comisión por producción, lo mismo, a poner un 1,2 o 1 en este caso, ¿ya? Y aquí vienen también las famosas preguntas de la AFP, ¿verdad? Necesitamos saber cuál AFP tiene. ¿Ah? ¿Y cuál podría ser? No sé, Hábitat. ¿Ah? AFP1. 1. Y la salud, ya vamos a poner que es de
FONASA. ¿Sí? Y también le podemos agregar una PBE, supongamos que él tenga contratada una PBE y, no sé, pues, ahorra 15.000 pesos mensuales. ¿Sí? Y otro dato importante que necesita saber el sistema es la fecha de ingreso, ¿verdad? Cuando comienza nuestro colaborador a desarrollar las funciones de la empresa. ¿Por qué es importante este dato? No sé. Para efectos de que el cargo vende técnico, ¿ya? Y el centro de costo, no sé, pues va a depender por áreas de negocio o por áreas funcionales. ¿Se entiende esa separación o no? Áreas de negocio es que una razón social tiene distintos negocios. Por ejemplo, no sé, por el transporte, ¿ya? Yo puedo tener buses, puedo tener aviones, ¿verdad? El negocio es del transporte, pero son áreas de negocio distintas, ¿sí? O puedo tener solo buses y mi centro de costo va a ser por función, finanzas, choferes, talleres, ¿se fijan? En donde yo pueda dividir la funcionalidad de la empresa para determinar en qué área gasto más plata que en las otras, ¿ya? Dentro de la organización, ¿ya? De esa forma se dividen los centros de costo. Aquí lo vamos a hacer por función, ¿ah? Y le vamos a agregar, no sé, departamento de comercial. ¿Ah? Le vamos a poner comerciales, ¿ya? Que generalmente el área comercial está relacionada con la venta, marketing, todo esto. Bien, ahora vamos a avanzar. Ya tenemos los datos para poder hacer el cálculo de esta remuneración, ¿sí? Pero yo ya lo tengo aquí, ¿ya? Lo tengo, lo hice para que tuviéramos una orientación para hacer un segundo cálculo, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a Marcos Gallego León y le estamos calculando la liquidación en base a 30 días, ¿sí? Entonces, ¿qué dato traigo yo a la base? Traigo el dato de el sueldo base, obvio. Luego, ¿qué más traigo? Aquí debo de calcular en función a los 400, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que si su sueldo base es mayor a 507, yo debo agregar solo el monto. Pero si es menor a esa cifra, yo debo aplicar el factor. ¿Sí o no? ¿Qué hice? Me equivoqué. Ya, pues. Entonces, para este ejercicio, debo ir a buscar el sueldo base, ¿sí? Y multiplicarlo por el tope. 25%. Exacto, muy bien. Y ahí tenemos la gratificación que le corresponde a nuestro colaborador. ¿Se entiende entonces el concepto de la gratificación? ¿Verdad? A ese nivel de sueldo base, si es por sobre ese nivel, su gratificación va a corresponder a esa cifra. Pero si su sueldo base está por abajo de este nivel, yo debo aplicar el tope porcentual. ¿Sí? Bien. Como si pasa los 507, se le pone 126 y tanto. Claro. Vamos a hacer ya. otro ejercicio con otra renta y con AFP para que vayamos viendo
las diferencias, porque este está en FONASA, ¿verdad? Tiene comisión y qué sé yo, ¿verdad? Para que se vayan viendo las diferencias. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos las horas extra. ¿Cómo llegamos a las horas extra? Multiplicamos las, ¿cómo dice la fórmula? Hay que multiplicar las horas por, claro, y luego aplicar el factor, ¿cierto? Entonces, si yo lo borro, me dice que la hora extra que tiene este colaborador en función de su sueldo base, el 50, más el 50% son de 3.111 pesos. ¿Sí? Entonces, yo la multiplico por el factor que ya tiene incorporado el 50% más el sueldo, ¿verdad? Y ya tendríamos entonces su valor de horas extras. Luego tenemos las comisiones, que ya estamos hablando de el 0,70% de los 45 millones. Y si ustedes se dan cuenta, la cifra sube al tiro, 300 lucas más, casi el 80% de su sueldo base. Entonces, por eso, estos porcentajes son súper sensibles para negociar. Y el vendedor, que es especialista en venta en esa área de negocio o en esa industria, el gallo sabe perfectamente cuáles son sus porcentajes. ¿Ya? Y también la producción, lo mismo, ¿cierto? El 1% de la producción, aquí ya bajó un poco porque también la producción, y esta tasa era chica, le podemos poner el 3% y ahí mejora un poco la tasa, ¿ya? O sea, el valor o la cantidad a producir. Ya no son 150, sino que son 1.000.000 de unidades, de lo que sea, ¿verdad? Y ahí se van a ir moviendo las cifras en función entonces a las cantidades y a las tasas de aplicación. ¿Ya? Para eso hay que tenerlo siempre presente como una suerte de habilidad técnica adicional para el cálculo de las remuneraciones y de cuando uno también vaya a buscar una pega. ¿Cierto? Bien. Profe, pero el cálculo del bono producción, ¿cómo se saca? Según nuestro cuadro, la comisión por producción es que significa el 3%. ¿Pero ¿Significa de qué? 400.000 por 3%, no? No. Significa... Por las ventas netas. No, pues ese que está ahí, este, es de las ventas netas. ¿Cierto? Ya. ¿Ya? Y se aplica el 0,7% de las ventas que pusimos acá como referencia, ¿verdad? Y la producción es el mismo ejercicio matemático. Multiplicamos las 1,5 millones de unidades que produjo la empresa en ese periodo, en ese mes, Ya. y se las por aplicamos. El 3%. Exacto. Entonces, Ya. lo que yo te comentaba es que para el cálculo de las remuneraciones, o más bien para el efecto de la negociación entre trabajador y empleador, siempre es importante tener claro las cifras, ¿sí? Para poder negociar de mejor manera, ¿te fijas? Y esto tiene que ver con eso, ¿sí? Bien. Luego, pasamos a las demás bonos. No tenemos movimiento aquí en estas cuentas y ya tenemos la movilización que le agregamos arriba como dato general y la colación, ¿cierto? Y aquí tenemos el cálculo del total imponible. ¿Cómo se hace este cálculo? Tomando todo lo anterior menos la locomoción y la movilización. Exacto, solo los valores
imponible. Y yo le puse una rayita de color naranjo, que de ahí hacia arriba es los valores Imponible. imponibles. Muy bien. Entonces los vamos a buscar. Cerramos nuestra fórmula y tenemos entonces nuestro total imponible. ¿Y el total de haberes cómo es? Sería la movilización y la colación, ¿o no? Exacto. ¿Cierto? Entonces, yo puedo poner en la fórmula suma, abro la fórmula y sumo todo el set, ¿cierto? Y ahí tengo el total de haberes que tiene esta Me faltó persona. cerrarlo, parece. No, está bien. Ahí. ¿Ya? Aquí el valor tributario es que al total imponible le tenemos que descontar la AFP, el seguro de cesantía con cargo al trabajador y la salud, que sería en este caso FONASA, ¿cierto? Entonces, nosotros tomamos el total tributario y vamos a ver la fórmula. Efectivamente, indica que tenemos que tomar el total imponible, hacer los descuentos legales, AFP, seguro de cesantía y salud. Y eso nos va a llevar al valor tributario. ¿Sí? Bien. Aquí la AFP me dice que es el 1, ¿verdad? ¿A dónde tenemos que ir? A la tabla de cotizaciones. Cotización. Bien. Y tenemos que ir a buscar la cotización que es relativa a 1. Ah, yo soy pollo. S, el imponible, multiplicado por el valor de la cotización. Ahí sí. ¿Ya? El seguro de cesantía, ¿a dónde lo voy a buscar? Voy A la al valor cotización. imponible multiplicado por la tabla de cotizaciones. Debo ir a buscar el seguro de cesantía, ¿verdad? Y aquí hay algunas excepciones. Para el trabajador es el 0,6 y para el empleador es el 2,4. Pero eso solo si nuestro trabajador tiene un contrato indefinido. Pero si no lo tiene, solo es el 3% de parte del empleador y no del trabajador. En este caso lo vamos a dejar como que es indefinido, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar con cargo al trabajador y tenemos el seguro de cesantía de parte del trabajador. Y finalmente tenemos la salud, que es el total imponible multiplicado por, 7%. entonces vamos a buscar en dónde está el 7% y te lo agregamos aquí. Y está ahí. No tenemos ISAPRE, no tenemos adicional y el impuesto único. Ya tenemos el base tributable, ¿verdad? Que está ahí. Ese es nuestro monto. Ya no es el imponible. Profe, ¿Sí? el adicional de salud no era la APB que había puesto arriba, No. ¿o no? Lo No. vamos a ver en el ejemplo siguiente. ¿Ya? Porque eso tiene que ver con ISAPRE. ¿Sí? Ah, ya. Ya. El impuesto único, entonces, se calcula con el base tributable
ahí, tenemos entonces nuestro total tributable y tenemos que ir a buscar los datos del tributable a la tabla de impuesto único. Y eran 700 y algo, ¿verdad? Entonces, el monto mínimo tributable de 679 hacia arriba y desde 679 hasta 1,5 millones, entonces quiere decir que nuestro monto cae en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto, sexto y séptimo. Entonces, nuestra cifra cae en el primer nivel, entre esa y esa, ¿cierto? Por lo que el factor a multiplicar es ese. Pero a su vez, la norma me dice que tiene una cantidad para rebajar, que es esa. Rebajo eso y lo voy a hacer de nuevo porque la ley de Murphy, llevo los 723.000, lo multiplico por 0,04. claro. Y, ¿sabe? Le voy a poner paréntesis aquí mejor para asegurar el cálculo, ¿verdad? Y luego le restamos la misma diferencia que está en el mismo nivel. Y ahí sí, pagamos de impuesto único 1.748 pesos. ¿Sí? ¿Se entendió? No es difícil, es básicamente entender la operatoria aritmética de la base del tributario, cómo se calcula este, para llevarlo a los tramos, a ver en qué nivel cae, y de acuerdo en el nivel que calce, se multiplica por ese factor y después se rebaja la rebaja que también está en ese mismo nivel. ¿Bien? Y finalmente, aquí está el ahorro del APB, que la Giselle ya lo tenía en mente. Pensaba que era este, pero era ese. Era el Steffi. Ah, era el Steffi. Ya. Gracias, Ana. ¿Ya? Pero aquí no tiene mayor incidencia porque el trabajador tiene o no tiene el monto nomás. Y eso lo dice cuando, en cualquier momento, lo puede decir también. Es decir, ya, ¿sabes qué más? Me convencí y mañana mismo voy a llamar al jefe de remuneraciones y le voy a decir que me descuente 15.000 pesos por APB. ¿Sí? Y entonces el jefe de remuneraciones cada 30 días debe agregarle ahí los 15.000 pesos. ¿Bien? Aquí tenemos entonces ahora el total de los descuentos. Y parten efectivamente desde los valores que fuimos calculando, ¿cierto? Y llegamos al total de los descuentos. Y para llegar al líquido, para llegar a nuestro líquido, entonces, debemos de tomar ¿qué valor arriba? Y hacerle los descuentos. ¿A qué valor tomamos arriba? ¿El total imponible o el total haberes? El total de los haberes. Muy bien. El total de los haberes, ¿verdad? Porque ahí ahora estamos incluyendo los 50.000 de movilización y los otros 50.000 de 55.000 de movilización, ¿cierto? Y 50.000 de colación. ¿Sí? Y esos pasan a sumar directo al total de los haberes porque no son imponibles. ¿Sí? La ley lo indica de esa forma. Bien, ahí tenemos entonces, hasta ahí ha ido llegando el cálculo del trabajador, pero todavía queda más, todavía queda un poco más. ¿Por qué?
porque también hay que pagar, el empleador tiene que pagar de forma separada la tasa del seguro por enfermedades profesionales y catastróficas, de acuerdo a la ley 16.477, si es que no me equivoco el número, ¿ya? Que es relativa a las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Eso quiere decir que si una persona va desde el trayecto de su casa al trabajo y en el trabajo a las 8 horas de trabajo, incluida la colación, y después de su trabajo a las 6 o 7 de la tarde, todo el trayecto hacia su casa, y si ahí tuvo un accidente que le imposibilite de trabajar, las remuneraciones que ese trabajador va a percibir no van a ser de la empresa, van a ser de el seguro. Para eso sirve. ¿Sí? O, si yo estoy trabajando, yo soy joven todavía, ¿ya? Pero me pasa algo, no sé, pues me da Parkinson o me da Alzheimer, o me pego en la cabeza en un accidente y pierdo la noción del tiempo, ¿ya? Yo puedo declararme, o mis familiares, en este caso si tengo Alzheimer, me van a declarar como un accidente o una enfermedad profesional, porque mi trabajo está versado en la intelectualidad de los contenidos y en los aprendizajes y todo eso. Entonces, por lo tanto, le dio Alzheimer porque hizo mucho esfuerzo, ¿ya? Y si eso, la comisión médica logra aprobar eso y bla, 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 ya la burocracia, ese seguro es el que me seguiría pagando a mí las remuneraciones hasta que jubile. Igual que los accidentes. Ya. ¿Y este cómo se calcula? También, pues lo mismo. Total imponible. ¿Y a dónde vamos a buscar esta tasa? A las cotizaciones, ¿verdad? Previrred. Previrred. ¿Y dónde está? A ver, ¿dónde está? Ahí, ¿verdad? Y ahí llegamos entonces a ese valor. La mutual, también. Esta famosa tasa que tiene que ver con los accidentes del trayecto, ¿sí? El total imponible, ¿cierto? Multiplicado por la tasa que pusimos arriba, la mutual, 0,95, dijo Francisco, ¿cierto? Y si tenemos adicional, lo mismo. Vamos a buscar el total imponible y lo relevamos a la tasa adicional, 0,90. ¿Sí? Y ahora falta la parte del seguro del desempleo, pero con cargo al trabajador. Y eso es el total imponible. ¿A dónde vamos? A la tabla de cotizaciones y vamos a buscar ahora el cuadro de cesantía, pero la parte del empleador. Y ahí está. Entonces, todas estas cifras son el costo adicional que tiene que pagar el trabajador por las leyes externas que regulan una mejor calidad del trabajo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el costo, el total de los saberes, que inicialmente era el costo total del trabajador, no lo es. Hay que agregar, hay que sumar el costo del empleador. Y ya, entonces, el costo total por tener a este trabajador con estas condiciones, con el sueldo, con estas condiciones básicamente, ¿ya? Y con estos niveles de venta y con esta producción, o sea, con esta condición hipotética de ahora, a la empresa le cuesta
41. ¿Ya? Pero ese es un trabajador. Ya sabemos ya que las empresas tienen más trabajadores. ¿Cierto? Bien. Vamos a hacer el cálculo ahora para ir cerrando. Ah, me falta algo. Me falta algo. Este es el costo unitario, ¿cierto? ¿Qué significa el costo unitario? Que es relativo a un día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la función de cálculo es de 30 días, ¿cierto? Lo hemos repetido por ahí. Entonces, yo tengo que saber, el sistema internamente lo que hace es llevar este mismo cálculo al día. ¿Por qué? Porque si un colaborador o cualquier trabajador que tengamos en la empresa presenta licencia o falta o toma día administrativo o sea lo que sea, ya no va, su cálculo ya no va a ser de 30, va a ser de menos días, ¿verdad? Los que resulten de contar la asistencia del trabajador. Francisco. Profe, una pregunta, pero en el caso de las comisiones por venta o por producción, ¿aún así se dividen por día? A pesar de que sea, por ejemplo, Sí, comisión. sí, la tasa se mantiene. Es que ahí, en el estricto rigor, las tasas se mantienen. O sea, por cada 30 días o un día, si tenemos venta ahí, 4,5 o lo que se pacte, digamos. ¿Ya? Pero toda la variación de las remuneraciones va a estar siempre en función de los días. Entonces, si yo pongo 25 días en la liquidación, esos son mis valores. ¿Sí? Y ahí cambiaron, ¿se dieron cuenta? Y bueno, aquí, para poder calcular ese sueldo base en función a los días, lo que hacemos es que nos vamos a la base, desde aquí, nos vamos a la base, abrimos el paréntesis y vamos a buscar la cifra que es relativa al sueldo base, ¿cierto? Y que es esta, ¿verdad? Y luego la debemos de multiplicar por los días trabajados, ¿cierto? No, ¿Cómo no? no, pues estoy tomando el sueldo base completo. Si lo multiplica 400 por 30, le sale muy bien. Bien, está atento Francisco. Muy bien, Francisco. Muy bien. O si no me habría equivocado. Puta, si no fuera por el Pancho. ¿Ya? Muy bien, Francisco, atento ahí a la jugada. Y ahora, entonces, a la celda en donde están los días de trabajo. Pero yo quiero fijar, porque si tengo la gratificación, tengo las horas extras, tengo todas estas cuentas que están aquí en la base, aquí, ¿verdad? Hay un truco que yo puedo copiar y pegar, ¿verdad? Si yo le hago doble clic en el cursor, ahí, chuta, se me copia la fórmula, pero no se me copia correctamente, porque no he fijado la celda que necesito que esté siempre en el cálculo. Entonces, para poder hacerlo, ¿verdad? Va bajando. Sigue bajando. ¿Sí? Entonces hay un truco para poder fijar en la fórmula la celda que yo quiero fijar. ¿Y cuál
es la celda que yo necesito fijar, la J12, que está aquí, ¿verdad? Liquidación, que es el nombre de la hoja en donde estamos trabajando, y J12. Yo me posiciono entre la letra y la fila, o entre la columna y la fila, o la letra o el número, ¿cierto? Y en algunos computadores el F4, y para otros computadores que no tienen los F arriba, que son los Shift, debemos levantar el teclado y agregar el signo peso. ¿Ya? Y eso significa ahora que yo puedo copiar los valores que están en la otra hoja hacia abajo, aquí, así, por orden, pero que la base de multiplicación no se me mueva, que sería la celda J12. Entonces le hacemos, y ahí está. ¿Ya? Eso se llama fijar celdas para efectos de este tipo de trabajo. ¿Ya? No se preocupen porque el video lo voy a subir y después lo van a poder repetir y lo van a poder entender en la medida que lo vayan trabajando y vayan viendo el video. ¿Ya? Bien. Así entonces debiera quedar la liquidación de sueldo de 30 días. ¿Ya? Para un vendedor técnico, Marco Andrés León, ¿ya? Para efectos de una liquidación con ISAPRE, vamos a inventar entonces un segundo trabajador, ¿sí? Y le vamos a poner, no sé, Daniela, Andrea, no, Carolina, Mujica, Torres. ¿Ya? Esta chiquilla, 15 millones, 560, 223-5. Ya. Sueldo base. Ya. Esta chiquilla va a ganar un poquito más. Pongámosle, no sé, una... 600. No, pues no se ha apretado, pongámosle un palo 3. ¿Ya? Así como los profes. ¿Ya? Y, no sé, pues tu hora extra, ya unas 5 horas extra. 44 horas. ¿Ah? No. 4 horas. 44 horas. Ah, ok. El formato. Hay que darle formato de número. ¿Ya? Es importante los formatos, ¿cierto? Porque si no tenemos el formato adecuado, sobre todo para el tema de los factores y los porcentajes que acompañan la cifra, las diferencias son importantes y ahí es condorazo. ¿Ya? 5 horas. ¿Tendrá participación en las ventas? No, ya vamos a poner que no, y la producción la vamos a poner en un 7%. ¿Ya? Entonces le sacamos los ceritos. Ah, no. Nos vamos a las herramientas de la celda, porcentaje, y 0,1 de, y lo ponemos ahí, ahí sí. AFP. ¿En cuál AFP está esta chiquilla? Hábitat. Hábitat. ¿Ya? Y va a tener, vamos a hacer una pequeña operación para poder determinar de mejor manera cuál es el factor, ¿ya? Porque las ISAPRES
trabajan con factor, ¿cierto? Cuando mandan el FUN, que se llama, que es el formulario único de notificación, ellos no mandan que la operación aritmética no sea el sueldo base el total haberes imponibles por el 7%. Lo llevan, esa operación aritmética la llevan a factores en relación a la UF. ¿Edad de la persona? a la UEF, a la UEF. Muy bien, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer ese cálculo, ¿ya? Aquí, para llegar al factor, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacen? Normalmente toman el sueldo base, ¿verdad? Y... pero un momento. Lo que pasa es que ya tiene un variable aquí. No, pero... Entonces tiene... Tiene eso... Tiene eso, más la hora extra, entonces sería... Vamos a sumar ese sueldo base para poder llegar a la estimación del factor. ¿Sí? Bien. Más la gratificación, ¿verdad? Como ella tiene más de 507.000 pesos, entonces por lo tanto su valor es 126, que es el tope. Más. ¿Qué más? Tiene horas extras y tiene un bono producción. Vamos a cerrar esta cifra. ¿Ya? Y vamos a calcular aparte esos dos valores, que debieran ser S o S por el factor, ¿cierto? Y el 7% de la producción. Vamos a buscar la producción que está ahí por el 7%, ¿verdad? Y ahí estamos teniendo... ¿Qué estamos teniendo aquí? Estamos calculando relativamente su total imponible, ¿cierto? Porque en base a eso, la ISAPRE le va a vender un plan. Y efectivamente, el ejecutivo de la ISAPRE va a hacer este cálculo, siempre y cuando tenga ítem en las remuneraciones que sea variable, como las horas extra, las comisiones de producción, todas estas variables son variables. Entonces, por lo tanto, el consultor que le está vendiendo el plan de salud va a llegar aquí. Va a llegar a ese total imponible, va a hacer la suma para poder determinar el monto final y luego ya más menos imponible, considerando los variables, va a tener esa cifra imponible, ¿cierto? ¿Cómo llegamos al factor? Tenemos que aplicar ahora la tasa del 7%, la obligatoria, ¿sí? Y nos va a dar esta cifra, ¿sí?
Pero ahora nos falta llevar esta cifra, que es la legal, que es el 7%, a factor. ¿Cómo se hace ahí? Esto se divide por la UF del periodo que se está trabajando, ¿cierto? Y aquí nosotros debemos poder agregar números, número, separador de miles y 4 dígitos. Y ese es su factor. ¿De acuerdo? Ese sería su factor en función de su total imponible. Pero la ISAPRE, como son una empresa sin fines de lucro y quieren siempre lo mejor para la sociedad de trabajo, ¿verdad? Le agregan un famoso adicional. ¿Ah? Le agregan un adicional. Y ese adicional puede ser 0, no sé, 4, 5, 6. 4. ¿Ah? Entonces este adicional, le vamos a poner ahí, adicional, esta parte entonces es la que va a ir en la parte de los adicionales cuando lleguemos a su momento. ¿Ya? Bien, vamos a llevar un poco más rápido la Daniela Mujica, que está ahí. Vamos a llevar su sueldo base. Vamos a ir a buscar ¿cierto? Vamos a ir a buscar las horas extras, que son esas, ¿cierto? Las podemos haber calculado en la fórmula, pero o la calculamos mejor para que sea igual que la otra, ¿verdad? Entonces vamos, sería esa por las 5 horas. Acostumbrémonos a cerrar los paréntesis en la fórmula para asegurarnos de que el cálculo sea el correcto. ¿Ya? Más el factor, ahí están las 50 lucas. Luego, comisión. ¿Tenemos comisión por venta? No. ¿Tenemos producción? Sí. Sería la producción por el 7%, y ahí subió un poco, y ya no tenemos más estipendios que los no imponibles. Y como dijimos en un principio, algunas empresas se los dan a todo el mundo por igual. Y en otras oportunidades lo van negociando. ¿Mm? ¿Francisco? La asignación de colación y movilización ¿es obligatoria legalmente o si quieren la dan? Si quieren la dan, pero si yo te pregunto, para no darla, ¿nos convendría desde el punto de vista del empresario, del dueño? No, ¿verdad? ¿Por qué? No, porque aumenta el total disponible. ¿Ah? No, No, porque aumenta el total imponible, pagamos más. No, aumenta ese. ¿Sí? No es el imponible, aumenta el costo total del trabajador. ¿Ya? Ese es el punto. Claro, tiene una relación con esto, porque el imponible, entre más alto sea, mayor costo. Pero si le sumamos el total de haberes, chuta, ahí tenemos el costo total del trabajador. Pero recuerden que hay que pagar por cada trabajador el seguro, la mutual, el adicional de la mutual en caso que exista, el seguro de desempleo de
cargo al empleador. Y aquí se van a dar cuenta entonces que este valor, el total de haberes, no es el costo total de la empresa. No es ese el valor que se va a ir al balance en el estado de resultados, en las cuentas de pérdida, que son todas relativas a las remuneraciones. Bien, vamos a ir copiando las fórmulas de acá. Bien. Y aquí tenemos entonces el imponible, que lo copié la fórmula, ¿verdad? Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? ¿Cierto? Tenemos entonces el total de haberes y tenemos aquí el total tributario, que tenemos que calcularlo porque nos falta la AFP y la salud y la ISAPRE. Bien, tomamos el total imponible y lo vamos a buscar en la que ISAPRE era Hábitat. Vamos rápidamente. Esta es más cara, ¿ya? ¿Cierto? Después nos vamos al seguro de cesantía. Vamos a buscar el total imponible y vamos a buscar la tasa del trabajador. También vamos a considerar que tiene contrato indefinido. Y la salud. La salud. ¿Aquí cómo lo hacemos? Dale, Francisco. Bueno, en la salud vendría siendo lo obligatorio el 7%. Bien. ¿Sí? Lo podemos calcular directo o lo podemos multiplicar por el factor. Va a dar lo mismo, ¿cierto? Vamos a... ¿a dónde vamos, Francisco? A calcular... O sea, es que el cálculo ya lo tenía arriba, no sé si lo quiere hacer de nuevo. ¿Cuál? Ese, ahí está el 7. Pero tiene un adicional, tiene ese. Claro, el adicional vendría siendo un adicional de salud. Entonces, tomamos el factor y lo multiplicamos por la OF del periodo. Y ahí tenemos el 7% porque lo habíamos llevado a factor, ¿verdad? Entonces, pero tiene un adicional. Y vamos a... pero este lo calculé en salud, ¿verdad? Tenemos ISAPRE y salud la tenemos separada. Entonces este monto va ahí. No me equivoqué. Bájale de 10. Voy al factor y lo multiplicamos entonces por la OF del periodo. Y hacemos lo mismo entonces con el adicional. Entonces, Francisco, aquí no se puede calcular así el 7% arriba, el 7% abajo, qué sé yo. No, se debe de calcular como se indica. ¿Por qué? Porque estos gallos de la ISAPRE consiguieron que los cálculos de las AFP, de la ISAPRE en todos los periodos vaya corrigiéndose por la UEF. O sea, además de ser bondadosos y no lucrativos, utilizan la variación del IPC en sus ingresos mensuales, o sea, negocio redondo. Imagínate, pues si estáis vendiendo zapatos y los vendís en UF, todos los meses, si el zapato valía 10 lucas, al próximo mes va a valer... Los arriendos de los locales lo hacen en UF, claro, en base a UF. ¿Se fijan? Entonces también hay la negociación, ¿no? En UF, los dividendos. Uno empieza pagando un dividendo
y termina finalmente pagando unas cifras casi estratosféricas, ¿cierto? Bien, y aquí llegamos al famoso impuesto único. El impuesto único que está acá considera los que consideramos acá para el base tributario, el total imponible menos la AFP, el seguro de cesantía y la salud. Pero el monto, hasta el monto legal, o sea, hasta el 7%, ¿ya? Porque lo otro es un adicional. Entonces, el legislador lo deja afuera para efectos de calcular el base tributario, o el base, bien digo, el base tributario. ¿Sí? Entonces, este adicional queda fuera de el tema de la base de nuestro valor tributario. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Entonces, vámonos al impuesto único. ¿A dónde vamos? Vamos a buscar nuestro base. ¿De cuánto es? De 1.500.000, ¿cierto? Y vamos a ver entonces ahora este 1.500.000 en qué nivel de la tabla de los impuestos cae. ¿Cae en el primer nivel? ¿Cae o no cae en el primer nivel? Sí, ¿no es cierto? Sí. Era 1.507.000. Le faltaron 2 lucas para pasar al segundo nivel. ¿Sí? Entonces, multiplicamos, cerramos el paréntesis para asegurar nuestro cálculo y luego efectuamos. ¿Qué me dijo? ¿Qué pasó? De nuevo. Entonces, vamos a buscar nuestra base, la multiplicamos por el factor. 0,04. Claro. Y luego, Le rebajamos 27.000. exacto. Y ya tenemos 33 lucas que esta trabajadora está aportando desde su impuesto personal, ¿ah?, al trabajo. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos anticipo? No. ¿No tenemos cuota sindical? ¿Tenemos APB? No, ella no nos dijo que tenía APB. No hay. ¿Ya? Bien. Entonces, tomamos la suma de todos los descuentos, desde la AFP entonces hasta el último descuento, y el monto líquido entonces a pagar sería el total de haberes menos el total de los descuentos. Y calculamos ahora el CIS, que también es bastante simple, que es el total de los haberes por la tasa CIS que está asociada a la hábitat, y bueno, es la misma para todos, la mutual, también el total imponible del trabajador y la tasa de la mutual. No le puse multiplicar. Ahí sí. Luego, factor total imponible, y nos vamos ahora a la tasa adicional, y estamos ahí, y ahora nos falta entonces el total imponible multiplicado por la tasa del seguro de cesantía, pero la que le corresponde al empleador. Y aquí
ya tenemos el costo total del empleador. Sumamos entonces el total de haberes más el total del empleador y tenemos que el costo de nuestro segundo trabajador asciende a 1.778.000 pesos. Y ya nuestra nómina con estos dos colaboradores asciende a 2.800.000. Vamos a sacar el cálculo unitario. ¿Cómo lo sacábamos este cálculo? ¿Se acuerdan o no? Toma la cifra equivalente al 30 días y se 30 divide por 30. dividido por 30. Y para que me funcione la fórmula hacia abajo, ¿cuál fijo? El 30. 30, ¿verdad? La celda de 25. Y ahí, para los que tienen F4, F4. Y si no, Shift, que es arriba, y agregamos el símbolo de peso. Y ya estaría. Y ahora hacemos clic hacia abajo y tenemos entonces el total de los valores, ¿cierto? De manera individual. Bueno, y ahora nos vamos a la liquidación y aquí tenemos que ir a buscar los datos que necesitamos. El nombre del trabajador, que sería la Daniela, el Ruth, pero aquí esto es un poco lento porque no están en orden. Si yo hubiese puesto acá en la base el nombre, el Ruth, ¿cómo se llama? El cargo y la base, yo lo podría haber copiado de manera directa, pero no se me ocurrió. Ah, pero no le pusimos. Ahí. Y acá. Entonces, esta chiquilla, ¿qué es lo que es? No sé, pues jefe de contabilidad. Producción. Producción. Toda la razón. Producción. ¿Y está en qué gerencia de producción? ¿Cierto? Entonces, ahí está, aparece un código. Generalmente el sistema tiene un código que es relativo a el IT. No sé. ¿Ya? Fecha de ingreso. También la tenemos aquí, pero no la hemos agregado. Y el sueldo base, ¿verdad? Que es información que tiene que estar en la liquidación de sueldo. Y 01 del 03 del 2009. Listo. Entonces, vamos a poner la cifra ahí y vamos a ir a buscar entonces los montos para agregarlos en la liquidación. Sueldo base, multiplicado por el unitario, ¿verdad? Cerramos paréntesis. ¿Qué me pasó? Ella le hizo el phone. Ah, es que eso por ese multiplicado por los días. Ahí sí, ¿verdad?
cerramos paréntesis y ahora fijamos esta cifra para que podamos copiar y pegar más rápido hacia abajo. ¿Bien? Aquí tenemos que buscar el valor individual, que sería S por este. Fijamos para copiar el otro. Ahí. Y ahí está. Entonces, sumar, cerramos y luego suma y tomamos ahora total imponible y los no imponibles y ya tenemos nuestro total de haberes. Ahora tenemos que calcular el, vamos a dónde, a la base diaria y es desde la FP, ¿cierto? Y la llevamos entonces a los días, cerramos paréntesis, fijamos la cifra $470, no, es J 470, ahí sí. Eso es. Y copiamos hacia abajo las cifras, ¿verdad?, relativas a sumamos, suma el total de los descuentos, cerramos, ya tenemos entonces el total disponible. ¿Cuál es? S, ¿verdad? Y el total tributable es S, Menos los de cuenta. exacto, menos S, S y S, ¿verdad? Y ahí está. Muy bien. Y ahora llegamos entonces al famoso líquido, que sería el total de haberes menos los descuentos. Y ahí tenemos entonces los datos de la liquidación de nuestro segundo colaborador. Y la tarea para la casa es que, y con nota, es que lleven los datos al libro de remuneraciones. Aquí está el nombre, fíjense bien el nombre de la celda, ¿de dónde viene este dato? Viene de la hoja que se llama liquidación, celda D10. ¿Y cuál es el nombre? D10. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer para efecto del video, y después lo pueden hacer en la casa, es que les voy a grabar de dónde vienen los datos. Aquí viene de liquidación de 11. ¿Qué es lo que es? El RUT. Liquidación J12. ¿Cuál es? Los días trabajados, ¿cierto? J12. Me voy a la hoja de liquidación, busco la J12 y aparecen los días de trabajo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Sueldo base, ¿a dónde está? En la liquidación, F17. Gratificación en la liquidación. ¿Por qué no en la base? ¿Por qué
no en la base? Porque la liquidación ya está completa ya, pues no. Exacto. Es lo que está en el papel, cuando te llega tu liquidación de sueldo a fin de mes, eso es lo que vale. Entonces, si tienes 30 días y están correctos tus números, esos son. ¿Cierto? Y claro, el sistema, como dijimos en un principio, utiliza esta misma lógica. Una tabla de impuestos, una tabla de cotizaciones, una base para hacer los cálculos y una liquidación. Y esa base de datos, que en las empresas le llaman la query, ¿han escuchado alguna vez de eso? La famosa query, o bájate la base de datos, ¿ya? Se refiere a eso, ¿ya? Y por ejemplo, los sistemas computacionales de contabilidad tienen una entrada, ¿verdad? Entramos asientos, entramos mucha información, vendedores, proveedores, trabajadores, clientes, productos, oficinas, remuneraciones, transacciones. Hay mucha información que vamos ingresando a los ERP, ¿cierto? Y internamente los ERPs van haciendo esto que hace la base, ¿ya? A través de los códigos computacionales, ¿verdad? Van haciendo las transacciones. La bondad de la calidad de los ERP es qué tanto de la query puedo bajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tengo acceso a todos estos datos que estoy metiendo todo el rato, fechas, vencimientos, pagos, anticipos, toda la información que interactúa en un ERP, si yo después la puedo bajar toda de la base de datos, después puedo trabajar fácilmente con tablas dinámicas, que es lo que vamos a ver de la semana que viene a la otra. ¿Ah? Y esos son los buenos sistemas. Y en este caso, SAP, JD Edwards, el Oracle, estos tres sistemas son los famosos World Class, ¿ya? Y estos tres sistemas se puede traer toda la base de datos que tenga el sistema interno. Y la gracia es que este sistema te pide, le va diciendo a los distintos usuarios cuándo tienen que trabajar y cómo lo tienen que hacer. Por eso son caritos, por eso es caro. Pero el modesto de Fontana que tenemos nosotros, lo que puede hacer es que pues, ingresamos toda esa información, pues saca el libro de venta, el libro de compra, el libro mayor del inventario, los libros mayores de todas las cuentas, filtra por centros de costo, saca el balance general tributario y también puede sacar los estados de resultados por centros de costo, que es como lo fundamental para llevar una contabilidad en una empresa. Bien, entonces, para ir cerrando, les vamos a ir mostrando las celdas que van en cada una de las, los valores en donde quiero buscarlos para que puedan completar entonces el famoso libro de remuneraciones del periodo. Total disponible, ¿ya? Asignación familiar, no hay. Locomoción, sí hay. Total de haberes, se vuelve a sumar ahí. Y nos vamos también ahora al lado de los descuentos, ¿verdad? Y también a la liquidación. Seguro cesantía de este trabajador, FONASA, ¿se acuerdan que el primero tenía FONASA? ISAPRE, no tiene, adicional, impuesto único, anticipos no había, APB tenía las 15 luquitas, aquí está el total tributario de él, los total de los descuentos, el sueldo líquido y además la parte del empresario.
si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que tenemos en la base, pero ahora mostrado desde el punto de vista de el formato del libro de venta. Y este formato, ¿por qué es así? Porque si tengo 5 trabajadores, me caben los 5 trabajadores, o si tengo 1000, me van a caber todos, y yo cuando llegue el momento de hacer la centralización, yo voy a tomar los valores totales por ítem o por cuenta y voy a hacer el asiento de la centralización que están ahí. ¿Se entiende? Entonces, voy a buscar el nombre y los datos de la liquidación de Daniela, que es nuestra segunda colaborador, ¿verdad? Aquí yo puedo copiar y pegar, porque si el nombre estaba en esa celda, el root va a estar abajo. ¿Y qué celda es? Si era la D68, ¿cuál es la que va abajo? D. D69. Bien, Francisco. Entonces, D69. ¿Ya? Y ahí pueden ir copiando para allá. Ojo con el formato, ¿ah? Aquí me equivoqué. Yo no debía haber empezado a copiar y pegar desde el segundo. ¿Ya? Y ahí lo arreglé. Bien, aquí, ¿a dónde voy? A la liquidación, y ella también tiene 30 días, y así sucesivamente. ¿Ya? Ya. ¿Con asiento incluido o no? ¿Y para cuándo? No, ¿Para cuándo? no, mucho. ¿Para Agregó cuándo? recién lo del libro. Para mañana, a las 10 de la mañana, para que se queden trabajando hoy día toda la noche, Profe, comiendo dele más sopaipilla plazo. y toda la cuestión. Pues yo voy a hacer Menos más plazo, pues, profe, no. para que llueva, entonces cuando sean como las 2 de la mañana, estén así como, y es bacán estudiar con lluvia a las 2 de la mañana, créeme. Divertidísimo. Ajá. Pero es que usted, el que se amanece, pues, profe, no nosotros. Ah, pero si yo me amanezco ¿No en va a dar más función de plazo? Profe, no ustedes. contábamos con el libro Remuneraciones. Ah, voy a parar No, pues profe. Espérenme, Aparte que recién lo está que explicando. voy a parar la grabación para que no quede tan pesado el archivo, porque estos archivos quedan súper pesados y cuesta